Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio. Vamos a estar con Irregular. Estos son dos arquitectos de Santiago de Chile. Son chilenos, ¿no? Son chilenos, ¿no? Sí, plenos. Roberto y Víctor. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y tú, Adrián? Muy bien. Bien, 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 Adrián. Aquí estamos. Estamos un poquito lejos de Santiago, pero bien, súper bien. Eh, bueno, ¿Dónde estudiaron primero? ¿Son socios desde la facultad? ¿Estudiaron juntos? ¿No estudiaron juntos? Eh, sí, ambos estudiamos en la Universidad de la América, en Santiago de Chile, la UTLA. Nos conocimos ahí en- dentro de la carrera. Dentro de la carrera nos hicimos muy amigos también. Eh, Ambos dos, bueno, presentamos nuestros proyectos de título de forma separada, pero nos ayudamos mucho, recuerdo bien. Mm. Y desde ahí empezamos como a hacer pequeños trabajos juntos cuando ya salimos de la carrera. Entre medio ambos dos empezamos a hacer clases después en la misma universidad y, y después entre medio también agregábamos algún trabajito, algún encargo, autoencargos nos hacíamos constantemente también para poder también hacer distintos tipos de cosas. Y mientras fue avanzando el tiempo, decidimos como llamarlo oficina, me parece como demasiado grande, así que le hemos llamado un estudio más solamente, pero con el objetivo de poder conversar, reunirnos, hablar sobre arquitectura y proyectos. Así que desde ahí más o menos, ¿cierto? Conformamos lo que le llamamos irregular. Sí, Bien. yo me acuerdo cuando trabajábamos harto en la U, pero nos teníamos, era una pieza de 20 metros cuadrados, donde había una cocina, ¿te acuerdas, Roberto? Había en la casa del Pablo, había una mesa donde poníamos las maquetas, dormíamos abajo en el escritorio, y yo creo que en base a eso, el conocerse de cómo vamos trabajando, nos permitió aprender a decirnos las cosas, una crítica, un aporte, un dibujo. Si yo, no sé, era no muy bueno para el dibujo, venía Roberto, oye, podríamos hacer esto acá, no sé, como que al final esa como creatividad colectiva siempre creo que estuvo presente. ¿Y cada uno tiene como una tarea asignada? ¿Uno dibuja, uno dirige o o los dos hacen todo? En el Eh, proceso de irregular. Sí, viste que cada cinto tiene como, bueno, él se dirige a los proyectos, yo hago los cómputos, o Mm. todos hacen todo, los dos se comparten todo. Sí, no tenemos como una línea como una línea cronológica de decir el proyecto parte así, se desarrolla así. ¿Por qué? Porque al final esas como vinculaciones que van llegando al encargo, de repente el Roberto me dice, oye Víctor, ¿sabéis que andaba por la calle y le tomé una fotografía a cierto elemento que podríamos vincularlo con el proyecto? O el cliente me envió un referente que como que así vamos nutriendo mucha idea en un comienzo y luego vamos como apretando y decantando. Pero así sí, como tareas definidas por cada persona, creo que no, sí, tal. no, no. Yo sumaría a eso que hay en ciertos momentos en que, obviamente, cuando asumimos como el proceso de diseño es muy contaminado de nuestras dos visiones. Mucha conversación, mucho diálogo, saber cómo también empezar a actuar dependiendo como de los encargos. Y luego cuando ya efectivamente logramos concentrar y tener una idea más de proyecto, ahí de repente nos vamos asignando después tareas para decir, bueno, tú te encargáis del dibujo, o yo me encargo del dibujo, te encargáis como de las conversaciones con los mandantes, y así vamos como traspasándonos tareas y después vamos viendo como qué necesitamos más o qué insumos más necesitamos para que el proyecto pueda hacer como desarrollarse. Entonces, es algo que es bien mezclado entre nosotros dos. Sí hemos creído que siempre la vinculación de los dos con el cliente tiene que ser o presencial o vía Zoom. ¿Por qué? Porque de repente si teníamos, no sé, pues, una persona que estaba en la reunión y el otro no, después el traspaso de información como que al final se distorsiona un poco. Por lo tanto, siempre dos personas, teníamos algún chico practicante, considerar mucho su opinión o de un tercero, qué sé yo, y poder
poder concluir desde ahí. Eso creo que siempre fue como crucial, que estuviésemos siempre presentes con el cliente. Y no menor es que como irregular es fuera de nuestros horarios laborales, porque cada uno tiene un desarrollo profesional, Roberto en la academia y yo trabajo en la municipalidad. Siempre las actividades son fuera de ese horario laboral. Por lo tanto, desde nuestras como propios nichos vamos complementando mucho, desde una parte más técnica, desde una parte más teórica, como que esa parte como que se va nutriendo al tener dos visiones de repente diferentes pero complementarias. Así que irregular sería como ese segundo trabajo, es como la segunda vivienda, es como Sí, la libertad de la segunda vivienda. sí, Es como una segunda familia. sí. Hemos, hemos estado, la pasamos muy Vamos a bien. tomar once. Y, nos juntamos a conversar. Yo creo que la pasamos muy bien con el regular. No tenemos así una cantidad de muchos proyectos, porque obviamente tenemos que seleccionarlos con pinzas, los que nos interesa también abordarlo por una línea como de tema, por ayudar también en ciertos momentos, porque también la mayoría de los encargos que nos interesan son probablemente encargos que no tienen un gran presupuesto, que tienen una proyección de una gran como vivienda o casa. Nos han tocado varias casas, también algunos objetos que poder desarrollar, pero dentro como de esa línea, eso es lo que a nosotros como que nos mueve y nos interesa, como que podamos ser una ayuda, que podamos también llegar donde a veces la arquitectura a veces no llega, que pueda ser también un medio para poder pasarla bien. Con Víctor siempre nos reunimos y que ojalá estemos entretenidos haciendo lo que queremos hacer. Y también tenemos la suerte de estar como en trabajos paralelos que también nos permite poder vivir también. Entonces, ahí es donde se junta y se cruza todo, para que también podamos formar y pasarla bien con irregular, que es lo que hacemos después de nuestro horario como laboral. Sí, Bien, y el pasarla bien también nos permite extender un poco estos procesos. ¿Mm? Mm. ¿Por qué? Porque de repente si tuviésemos que depender solamente de esto como fuente laboral, tendríamos que ser demasiados estrictos como para poder llevar la vida cotidiana. Por lo tanto, darle más tiempo al proyecto, no sé, como que a los clientes, el proyecto no se va a acabar porque nosotros definimos que va a ser un mes de desarrollo, sino que puede ser 2 meses, 3 meses, y así sucesivamente. bien. Y así intercambiables, ¿no? Roberto, ¿qué crees que es bueno que Víctor esté en la municipalidad? Y Víctor, ¿qué crees que es bueno que Roberto esté en la academia para sus trabajos? ¿Qué traen cada uno, ¿no? Pero no uno, sino el otro, ¿no? ¿Qué trae el uno de cada primer trabajo a irregular? Eh, mm, pues yo creo que desde la academia, la parte, siempre estar como actualizado, saber tener como en la mochila muchas referencias, saber que sus pares están haciendo proyectos, eso va nutriendo harto el proceso. Eh, mm, Creo que las referencias en nuestro caso vamos extrayendo ciertos elementos que nos permitan poder desarrollar, pero claro, cuando estoy fuera de eso, es como un poco complejo porque no siempre tengo tantas referencias o no siempre tengo y yo creo que Roberto en el fondo es muy aporte en ese sentido de las referencias, de la parte más teórica, de que la escuela te permite viajar a distintos lugares, poder traer ciertas experiencias. Yo quería sumar que Víctor, desde la municipalidad también te entrega un rigor. Creo que quizás en la universidad éramos como al revés, como A que yo era ver, como, claro, como que yo era muy, muy ordenado, así como con los tiempos, como con los plazos y todo, y Víctor era el que me entregaba muchas, muchas referencias. Y no digo que ahora no lo haga, sí, ahora también, porque mientras vamos, me va como viendo cosas, Víctor va viendo como cosas que va encontrando, no sé, en la misma municipalidad, encuentros que tuvo, no sé, con junta de vecinos, experiencias con personas que andan, no sé, colectivos que andan en skatepark,
Todo eso creo que a Víctor le ha entregado como una manera de concreta, muy concreta, de poder enfrentar proyectos que a veces son o mucho más complejos que a veces los que nos tocan a nosotros, porque hay comunidades que están ahí peleando, luchando por ciertos espacios. Y eso yo creo que ese manejo, yo creo que a Víctor le ha ayudado también a crecer mucho y a enfrentarse a esos distintos como escenarios o problemas para poder llevarlos como al momento de trabajar con personas, con clientes o con, no sé, o al mismo tiempo al momento de enfrentar los encargos. Yo creo que Víctor en ese sentido es un poco el que va como llevando los tiempos, el ritmo de cómo tenemos que seguir avanzando. Sí. Vamos a empezar. ¿Qué es irregular? Irregular es un estudio que busca justamente poder, ay, me pasé de dos palabras, pero No, bueno, yo creo que, por ejemplo, para mí es como creatividad colectiva, como mm, que al final dentro de estos procesos, eh, a diferentes escalas que vamos teniendo, que hemos tratado de abordar lo mejor que podamos, vamos conociendo gente en el camino que nos va nutriendo porque somos muy jóvenes. Por lo tanto, a nosotros de alguna manera nos va sirviendo conocer, conocer, conocer para poder, mientras más conozcamos, más criterios vamos teniendo para poder enfrentar los encargos. Eso como creatividad colectiva, creo. bueno, partimos sin colocarle el nombre, el 2019 puede ser Mm. 5, tiempo de pandemia, y dijimos, bueno, ya que estamos haciendo cosas juntos, tenemos que nombrarnos de alguna manera, como para aparecer. Así que Así ahí que la pandemia en este sentido lo solidificó al Sí. nos, estudio. nos ayudó a formalizar esto. Y también definió el tipo de clientes, como que el cliente también fue transformándose como con este tema de la pandemia. Cuando Roberto decía que irregular nace de como la necesidad de un cliente de poder tener una segunda entrada a sus ingresos en un terreno de, me acuerdo, eran 3 por 6 metros, y ahí teníamos que desarrollar una vivienda que jamás iba a estar regularizada. Bien. Y ¿creen que la pandemia produjo cambios en el espacio de diseño, en el espacio de arquitectura? ¿Los nuevos clientes le han dicho cosas post pandemia? Ahora quiero esto porque en pandemia me di cuenta que. Entonces, a nosotros muchos encargos que nos comenzaron a llegar fue producto de la pandemia. Estos tipos de encargos que la mayoría que nos ha tocado desarrollar son producto de un éxodo de Santiago, de la capital, eh, se extienden, ¿cierto?, a lugares más rurales, en distintos sectores como de Chile, y esos son los encargos que empezaron a llegar, personas, familias que arrancaban de la ciudad, del ritmo como frenético de la ciudad, y decidían construir una vivienda, probablemente con todos sus ingresos, incluso vendiendo la vivienda que tenían acá en la capital, para poder, ¿cierto?, armarse una nueva vida fuera de ella. Entonces, ahí es donde a nosotros nos empezaron a contactar estas familias para poder construir esta vivienda. Y esta es la que está mostrando ahora, es una de las casas que es producto de eso, que ellos comenzaron, esta es una casa en la localidad de Pomaire, ellos partieron construyendo un radier y no comprando, pero sí buscando una casa prefabricada, una casa que ya estuviera armada, una casa que fuera de muy rápida como instalación. Y cuando fueron a ver la casa, se dieron cuenta de la calidad de esa casa, como de los malos materiales con los que estaba construida, como que los espacios finalmente también a ellos los limitaban, y desde ahí nos contactaron, probablemente por redes sociales, etcétera, y lo que terminan haciendo justamente es decir, bueno, sabes que tenemos este caso, no queremos esta vivienda, ya tenemos hecho el radier para esta casa prefabricada, pueden diseñar una casa desde ahí, desde esas preconcepciones. Y nosotros dijimos, perfecto, es lo que buscamos, es lo que nos encantan esas como ya complejidades. Y desde ahí empezamos a diseñar esta vivienda, pero con ese ya radier ya formado, digamos. Que sería el que hiciera el basamento, ¿no? Sería como el. Clase Bien. basada. Tal cual.
ese radial para esa familia, en el fondo, cuando se dieron cuenta que necesitaban, por ejemplo, un espacio intermedio, un exterior más grande, llámese terraza, llámese lugar para una asadera, qué sé yo, al final como que fue creciendo en el terreno de manera como más orgánica. Por lo tanto, después cuando ellos dijeron, bueno, y tengo esta casa, pero no sé dónde instalarla, no sé cómo asociar, no sé, la cocina con la terraza que tiene ahora 40 metros cuadrados. No sé, cosas así empezaron a aparecer. Sí, ¿no? Y también sumado a eso que en esa casa eh, tratamos, como nos pusimos como regla también, tratar de alterar en nada lo que ellos ya tenían hecho, sobre todo porque el presupuesto era súper limitado en ese sentido, y ya habían juntado el dinero para comprar esa casa prefabricada que era como a precio huevo, y luego quedaron entrampados ahí con un radier ya hecho, con, con un espacio que efectivamente no sabían cómo seguir desarrollándolo, porque lo único que tenían claro ahí era que la casa prefabricada no cumplía con lo que ellos esperaban. Tenían dos hijas, la casa te entregaba como tres dormitorios, pero todos más o menos distribuidos. Entonces, desde ahí empezamos a formar esta casa que lo que terminó siendo era como construir una cubierta con una serie de pilares, ¿cierto?, puestos alrededor de ella, con una trama que es muy modulada. Justamente trata de inscribirse en los estándares de materiales prefabricados que hay en el mercado. Entonces, todo está diseñado como en 3,6, 3,6, 3,6, porque el módulo que nosotros ocupamos es el de 2,44 por 1,22, que es lo que se vende en el mercado, que es fácil como construcción, que lo puede construir efectivamente acá, lo voy a hacer un maestro local. Entonces, eso es lo que nos tomaba como decisión en el momento de afrontar el proyecto, y todo lo que medio se iba ordenando en el interior, lo íbamos conversando con ellos. Pero esa fue la manera de poder acercarnos nosotros a este proyecto y a todos los proyectos que hemos ido desarrollando hasta el momento con Vic. Claro, los modelos también son parte del desarrollo del encargo y no es que nosotros aquí estamos mostrando solamente casi prácticamente el proyecto ya con unas maquetas más finalizadas, pero hubieron más propuestas anteriores a eso cuando hay piezas claves, como por ejemplo Roberto menciona la modulación, para un cliente entender que hay una modulación desde por ejemplo, el dormitorio principal, y si no le alcanza la plata para mandar a hacer un vidrio desde, no sé, desde los 3 metros, de 3 metros por 2 metros, al final esa modulación también a ellos les permite decir, compro la ventana estándar, pero la calidad espacial va a seguir siendo muy buena. ¿Por qué? Porque hay una dimensión, hay una relación con un exterior, el dormitorio se relaciona con una jardinera, con un exterior, con el baño, no sé. Como que esas cosas al cliente también, como nosotros no podemos amarrar el proceso constructivo, ellos también en ese proceso van de alguna manera como improvisando a medida que sus necesidades van ocurriendo. Ahí está, ¿no? Ahí están los módulos, ¿no? Claro. Como de Sí, funciones. Porque sí, las columnas van por otro, tienen otro módulo, ¿no? Eso también, claro. el módulo el módulo de la columna coincide con las funciones. Pero acá en este sentido, yo me imaginé que acá tenían un módulo de transición, pero en realidad es que movieron el módulo que no es coincidente, ¿no? Eso ¿por qué lo han tomado así? Sí, o sea, coinciden los módulos estructurales, si te das cuenta, están en sus esquinas. En todas sus esquinas están el módulo de estructura y coincide con el de tabique. En este caso lo asumimos así porque es parte como del eje como constructivo, y lo que decía Víctor también, es un trabajo que vamos desarrollando con la familia en ese sentido. A ellos lo hacemos muy parte de su casa, que tienen que entender desde cómo estamos distribuyendo los espacios, un trabajo muy, muy colaborativo, hasta también que entiendan de qué manera esta casa puede también ampliarse o crecer. Eso también aparece dentro de las conversaciones con los clientes, porque una vez nos pasó, yo recuerdo en una casa de Lampa,
también seguíamos estos mismos principios y, y teníamos proyectado una hija solamente, como que ellos iban a tener una hija y justo salieron mellizas. Y en ese sentido, bueno, me dijeron, y ahora la casa, ¿cómo sigue creciendo para dos hijas ahora? Entonces, este tipo como de estrategia nos permite a nosotros constantemente diseñar casas que son adaptativas, que se van transformando con el tiempo, que permiten justamente ampliar esta construcción y poder generar como una hibridez en estos contextos o en estos tiempos que todo es como medio líquido. Entonces, eh, me parece que en este tipo de sistemas, como de casas que son como más galpones a veces o modulares, permite justamente poder adaptarse a estas necesidades como complejas que hoy nos entrega como el tiempo en el que estamos. Entonces, es un trabajo que hacemos incorporamos mucho a las personas que van a vivir acá para que también ellos entiendan con respecto a su casa, porque a veces ellos mismos son como los jefes de obra de estas construcciones. Entonces, tienen que estar muy al tanto de qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos a diseñar su casa, cuál es el sistema constructivo. Entonces, es un trabajo muy colaborativo. La manera de representar también ha ido, creo, un poco cambiando para poder mostrarle los proyectos a los clientes. De repente, cuando mostramos planimetrías demasiado técnicas, eh, como que son un poco, no se entienden mucho, como que cuesta mucho imaginar la abstracción de la ventana, de la cubierta, qué sé yo. Por lo tanto, la persona en planimetría, con su movimiento, cómo se va agrupando, eso también nos permite como poder hacer esa referencia de identificación. Si usted tiene, no sé, una fiesta familiar, se va a reunir frente al comedor, va a estar una persona cocinando, pero también va a estar alguien descansando en algún dormitorio, como que esa manera de representación también ha ido como cambiando. Y limpiándose también, porque de repente son como muchas actividades las que ocurren dentro de una casa Sí. que no sé, pues la señora dice, bueno, ¿y cómo llego con las bolsas del supermercado acá? ¿Dónde dejo el auto? Y ahí como que es importante que esa representación también vaya siendo como simple, pero súper clara. Bueno, yo siempre hablo del relato, ¿no? Del relato en el diseño de arquitectónico, ¿no? Es justamente esto de lo que está diciendo, ¿no? La persona que llega y dice, ¿dónde dejo las bolsas del supermercado, ¿no? ¿Cómo voy al dormitorio si están viendo están cocinando y hay mucha gente y no creo, ¿no? Eh, todo eso es relato en el momento del diseño, ¿no? Bueno, usted va a tener que llegar acá para esto, hasta este espacio, ¿no? Y se va, Sí, y se va relatando como si fuese un cuento en un punto. sí. Así, constantemente, incluso en los talleres que participo de repente en la universidad, son temas que me interesan mucho sobre la vida como doméstica, lo contaminado que están los espacios, o sea, contaminado en el buen sentido, como que hay actividades que se dan más por excelencia en el estar y que se traspasan a veces a los dormitorios. Tratamos de mostrar esa vida cotidiana dentro de estos como galpones que nos toca diseñar, y que a las personas efectivamente lo entienden así cuando están dibujados con las personas, con su mobiliario, con sus objetos. Tratamos de dibujar eso porque la vida cotidiana es así. Hoy estamos sobrecargados de objetos, y los objetos son los que van dando como la vida de estos distintos como escenarios. eh, y las personas también son capaces de entender estas planimetrías que a veces son como, a nosotros, claro, se nos hace mucho más fácil poder entenderlo, pero no sé, uno de los casos que nos tocó trabajar hace un año atrás, el de Pomaire, perdón, el de Puerto Octay. La señora nos dimos cuenta que a la tercera reunión recién entendió su caso. Después de tres reuniones con ella que nos decía, sí, sí, sí entiendo, hasta el momento en que vio como la planta con los objetos, con las cosas dibujadas, vio un render, cómo debería quedar su casa, le cambió la cara cuando al fin entendió, dijo, al fin entendí cómo es mi casa. Entonces,
esas metodologías que a veces son como bien simples, pero que a nosotros nos hemos dado cuenta que, claro, de esa forma tenemos que comunicar, porque este es un lenguaje que a veces la planimetría comunica a arquitectos, constructores, ingenieros, etcétera, pero a veces muy ajeno para la persona como cotidiana que no sabe de arquitectura. Pero si ya la empezamos como a habitar esos espacios, se logran entender personas miradas desde arriba, ahí a las personas como que la codificación algo les cambia dicen, ahora entiendo cómo Sí. funciona. Y Y a eso su vez, en la explicación o en tu relato, ella o él también te puede como hasta defender su propio proyecto, ¿no? Cuando alguien le dice, no, pero esto ¿para qué está? No, porque el arquitecto me dijo que, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso, estaba en la puerta y al lado de la puerta tenían una ventana vertical, ¿no? Como un paño fijo de vidrio y tenía como una ventanita para abrir. Y entonces todo el mundo, preguntaba, ¿para qué está esto? Porque si alguien te toca el timbre y para que sepas quién está, porque no vas a abrir la puerta y es hola, tipo, y entran a tu casa. Entonces, para protegerte, es una ventana al lado, vidrio al lado, ves la cara y después abrís la cosa y te da el correo, qué sé yo, es como que no abrís la puerta de tu casa si no tenés reja ni nada. no, Y, y entonces mucha gente tipo me decía, ¿para qué está? ¿Para qué está? Y cuando yo se lo empezó a explicar, después me defendía, ¿entendés? No, porque me sirve porque ¿para qué abrir la puerta si me va a dar el correo, me va a dar la compra? Eh, y era muy simple. es que Sí, eso a nosotros nos interesa mucho. A nosotros nos interesa mucho que las personas sean capaces de poder entender, porque ellos van a ser las personas que van a vivir en estos lugares. Entonces tratamos de buscar con las herramientas que tenemos eh, un lenguaje que les permita a ellos justamente poder que nos debatan y se hagan parte de esos procesos como colectivos que mencionaba Víctor. Entonces, eh, esta ha sido una manera, la maqueta ha sido otra, pero hemos tratado constantemente de buscar esos insumos que les permitan a las personas entender muy rápidamente cómo va a ser su casa, y de esa manera también hacerlos parte de la discusión. y las Y, posibilidades que también entrega esa materialización de esa idea. Por ejemplo, no todo está como consolidado en el proyecto, pero sí de repente, no sé, en el corredor puede aparecer un columpio donde dicen voy a llegar los nietos y se van a divertir, como que al final esos imaginarios se empiezan a construir, ay, la señora dice, y voy a comprar el columpio, no sé, en el negocio de la esquina y no sé qué, y ahí como que empiezan a ser parte el diseño también de ellos. Y así no es como el argumento, no, es que el arquitecto me dijo que lo hiciera así. Oye, pero si es tu casa, ¿o? claro. Y ahora vamos a la ajena, a la Sí, obra ajena. Ahora, Eh, ¿Quiénes son y qué es? sí, esta es una imagen que la pillamos una vez buscando como cosas por internet, revistas, etcétera, y de repente nos encontramos con esta imagen que era un croquis de un mueble que se llamaba Pedagoblock, y nos llamó mucho la atención. Lo estuvimos mirando yo creo un buen rato, porque lo que nos interesaba de esto era como que el mueble, esto estamos hablando como, no sé, 2017, cuando estábamos como recién partiendo, recién egresados, etcétera. Y me llamaba la atención como que el mueble, como que no se veía no se veía arquitectura, no se veía edificio, no se veía una construcción de algo que lo envolvía. Solamente había un mueble con actividades, con objetos que se desplegaban y eran capaces de generar distintas como instancias. Y nos llamó la atención porque yo creo que fue bien revelador, en donde después obviamente seguimos buscando qué información tenía, que era un móvil que se había hecho para llevarlo a lugares escolares en África, donde efectivamente la educación o los lugares de educación a veces no eran como lo idóneo, y efectivamente el mueble era el capaz de poder generar todas las instancias posibles de educación. Y eso yo creo que nos quedó resonando, para decir que a veces efectivamente los escenarios que a nosotros nos toca estar no son como esos escenarios como idóneos, a veces los recursos son súper limitados,
pero sí tenemos que tratar de lograr que lo que se genere en ese interior sea lo mejor, trayendo sus objetos, no privándoles nada. Nuestra intención, ojalá que todas sus casas, y eso también es una pregunta que constantemente le hacemos también a las personas con las que trabajamos. Bueno, ¿cuáles son de todos sus objetos que ustedes tienen? ¿Cuáles son los que se van a llevar a esta casa? ¿Se van a llevar todos? Y tratamos de buscar un lugar a cada uno de esos objetos, porque esa memoria colectiva que tienen esas familias es la que nos interesa poder que las viviendas tengan. Entonces, esta obra ajena la quisimos colocar justamente por eso, porque yo creo que ha sido como la línea de trabajo que nos ha movido harto. La arquitectura, en cierta manera, no es solamente lo que lo envuelve, sino que es todas esas capacidades interiores que son capaces de hacerse, producto de que se puedan dar a través de los objetos que tiene la familia, en base a que los espacios te permitan poder hacer esas actividades y que los espacios, obviamente, como lo hablábamos antes, están mucho más mezclados y contaminados entre sí. Las personas en sí siempre arrastramos como objetos, pero de repente no siempre los queremos mostrar o los queremos mostrar de diferentes maneras. Por lo tanto, frente a esas necesidades, por ejemplo, de la pandemia, ocurría eso. Había gente que decía, oye, ¿y ahora qué hago con esto? O cómo lo expongo bonito, lo termino escondiendo, lo termino dejando abajo, arriba, no sé, como que al final siempre como que lo objetual está presente en nuestras vidas. Por lo tanto, este mueble también tiene que ver con eso, como el mostrar las cosas de otras maneras. Y de entender que si me quiero meter dentro de este mueble a descansar, puedo descansar. No sé, como que pudiese ser cualquier cosa. Sí. Bueno, lo bueno de la imagen es lo que decías, que la arquitectura parece estar en ese objeto, ¿no? Está ahí adentro, como que la envolvente no importa, ¿no? Tal cual, lo más interesante es cuando esas personas son capaces de llevar todas sus cosas, donde ahí está como la riqueza y la vida, no es como para hacerte como el texto pobre hombre rico, como que ya estás completo, ya estás terminado lo que te diseñé todo, sino que justamente lo que nos interesa es que las personas puedan traer todos esos objetos, sobrecargarlos quizás con otras cosas que les regalan, etcétera. Y Mm. obviamente nosotros lo que tratamos de trabajar o diseñar es pensar en ciertos lugares o espacios donde se puedan almacenar cosas y al mismo tiempo expandir otras cosas para que esa vida más mezclada se pueda dar. Entonces, por eso fue. Por ejemplo, uno de los, creemos que de los casos como más concretos, objetuales, es como el closet antiguo, como el ropero grande. El Mm. ropero grande llega a una casa y ocupa un espacio que funcionalmente de repente ni siquiera cumple el lugar de almacenamiento como importante. Estéticamente, claro, desde fuera se ve atractivo por sus curvas, por sus vidrios, pero de repente empieza a molestar porque la vida cotidiana requiere de repente de no querer exhibir eso. Y empieza a aparecer un juguete, empieza, no sé, como otros elementos que empiezan a chocar porque, no sé, o puede que no también, puede que no, puede que a lo mejor si se le da un lugar adecuado o un lugar Sí. para conversar con él, bien, no sé. Bien, y ahora seguimos con un objeto, que tampoco tenemos la envolvente, pero nos imaginamos su espacio. Sí, este fue uno de los primeros trabajos que hicimos con Víctor, que no lo logramos. La pandemia también. No lo logramos construir, pero estábamos justamente pensando en este tipo de cosas. Esto era cuando nos reuníamos a conversar y decíamos, bueno, pensemos de repente como en ese tipo de objetos, en ese tipo de muebles que son capaces de hacer más cosas, eh, desplazarse, moverse, dejar un macetero, dejar un florero, que se pueda como plegar ciertos elementos para que ya no se sienten tres personas, sino cuatro o cinco personas, eh, se despliegue. Y este era uno de esos ejercicios como de iteraciones para pasarla bien y divertirnos, que le llamamos bancada. Lo experimentamos en maqueta, pero yo creo que fue como uno de los primeros ejercicios, eh,
que nos ha llevado también a enfrentar como los distintos proyectos de arquitectura que nos toca realizar. Si te das cuenta después como todos los proyectos se parecen de cierta manera un poco, porque siempre lo hemos mirado más así, como una estructura que está como alrededor, ¿cierto?, de un espacio, pero lo más interesante, o lo que a nosotros nos interesa, es todo lo que se provoca dentro de esos lugares. Eh, y dentro de esos lugares, cuando aparece la bancada, cuando aparece ese closet dentro de la casa. Y este objeto buscaba justamente eso, como generar muchas más posibilidades. Que tiene un sector para sentarte y otro de guardado. Tiene para sentarse, tiene para guardado, para pensar. acostarse. Lo que pasa es que bancada estaba pensado para un balcón. En la pandemia el balcón empezó a ser tan importante de los departamentos, la necesidad de tener una planta, la necesidad de poder tomar el sol. Por eso es que bancada como tiene una dimensión estándar, pero también se puede explicar como es la cuarta imagen donde está justo la flecha, que uno se puede acostar en la banca. Arriba, Ay, arriba. Ahí, claro. Uno puede apoyar su cabeza, puede desplegar sus piernas, no sé. Como que te entrega todas esas posibilidades de lo que, de la necesidad que requería en ese entonces un balcón. ¿y de qué se lo imaginaban? ¿De qué materiales? No lo llegamos a construir, pero lo imaginábamos de madera, materiales como que estuvieran de fácil acceso en el mercado, que también con nuestra expertise, que no es mucha de cómo construir, utilizar herramientas, poder nosotros fabricarlo y armarlo. Eh, entonces, bueno, nunca lo podemos llevar a cabo, pero yo creo que es una tarea pendiente que tenemos de hacerlo, porque obviamente hay que como cargarlo con otras cosas más, con almohadas, con etcétera, para que sea mucho más cómodo y no sentarse como en Y ahí es madera. donde empiezan a aparecer problemáticas como por ejemplo las uniones, los encuentros, cómo queremos que se vea, si va con listones, si va con pernos, no sé, como que empieza ya un tecnicismo que de repente, pucha, no sé. Le pusimos rueda, parece esta cuestión, también lo imaginábamos con rueda, ¿o no, Roberto? Claro, si no, como trasladás Sí, esa parte de sí, decisión sería, ¿no? Exacto. Sí, después como había una parte que al volumen que está en el interior, lo imaginábamos con efectivamente rueda para que se pueda desplazar más fácilmente. Y era un dibujo. Nosotros cuando enfrentamos cualquier tipo de encargo estamos como orbitando en estos dos lados. Primero como una serie de iteraciones constantes, cuando nos juntamos de repente con clientes, con los encargos que nos piden, eh, esta es la manera en la que nosotros vamos avanzando y trabajando con ellos, haciendo muchas iteraciones y trabajando con ellos en el sentido de ser un poco provocadores. Nos interesa que los primeros dibujos o esquemas eh, rompan un poco lo que ellos tienen preconcebido, porque obviamente todos los encargos que nos piden y que nos llegan, ya hay una preconcepción de lo que ellos tienen como la casa que quieren construir y básicamente nos buscan para Que eh, lo hagas. que haga la planimetría, que haga eso que es lo necesario para que el maestro pueda construirlo, pero ya hay una preconcepción de ello. Entonces, los primeros bosquejos y los primeros bocetos es justamente disruptivo, es para provocarlo a ellos y que puedan salir de su zona de confort y después llegar como a un punto medio. Porque en todos los encargos que hemos recibido, o está la casa patronal chilena ya como una manera de lo que quiero, y luego, entre medio de eso, ya hay un material elegido, ya como que ellos ya vienen en su cabeza con el proyecto listo. Y ahí es donde el dibujo para nosotros es bien fundamental porque, sobre todo en la siguiente imagen que vaya a ver, eh, esta es una casa que terminó siendo muy parecida a la de Pomaire, pero los primeros bosquejos fueron así. Bueno, la casa que nosotros nos imaginamos para ti es una casa que está mucho más desintegrada, más separada, tiene un gran corredor al medio,
los programas están como más desconectados. Entonces, recuerdo cuando la persona vio como este dibujo, dijeron, no, 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 no es lo que queremos, no es lo que empezó. Entonces ahí vamos encontrando un punto medio y a ellos también, a través del dibujo, los sacamos de su zona de confort. Bueno, sí, en realidad acá tiene espacios interiores en la casa. Ese mismo tren, ese mismo vagón, pero acá con vacíos. Pedimos más el relato que el recetario. El recetario de repente pudiese ser 3 dormitorios, 2 baños, qué sé yo, pero cuando empieza un relato de que empieza a aparecer, no sé, un espacio exterior, el dormitorio principal se puede relacionar con el dormitorio exterior, pero también se puede vincular con un fogón afuera, no sé, como que se empieza a articular paisaje, objetos, o solamente objetos, como que empiezan a ocurrir ese tipo de cosas. Por eso es como que eso nos permite el dibujo, poder hacer esos vínculos de ideas como con formalidad de objeto. Sí, bueno, que el dibujo es estar pensando, dibujás y pensás a la vez. Esto es un dibujo que lo hicimos con los clientes. Estábamos ahí como escuchándolo y le decíamos, mira, si nos imaginamos esto, le rayábamos y le tratábamos de convencer y ellos en su cabeza estaban así como, no, no, no es lo que yo estoy. Y entonces nosotros seguimos dibujando ahí, pero mire, se imagina como algo que puede como, es lo que ustedes nos dicen, como quiero mirar hacia un exterior y hay un patio como en torno a eso, quiero plantar un árbol y puede estar ahí en esos patios interiores, te puede entrar luz y de repente Ahí porfiamos harto en esa propuesta. ¿Te acuerdas, Roberto, que hasta después hicimos la planimetría, después hicimos la maqueta? Le tomamos fotos de noche, cómo se pudiese ver, señor, usted va a salir de su dormitorio y se va a encontrar con una tinaja caliente, con un árbol, no sé, como que sacando referencias de muchos lados también. el bosquejo anterior era la propuesta, era el mismo, la casa de Puerto Octay que terminó siendo la que está en la maqueta siguiente. Cambió mucho, cambió mucho. La casa que ellos tenían en mente era, como te mencionábamos, una casa por una chilena. Eh, Aquí la maqueta no logra mostrar todo, pero sí tiene atrás un recorte que termina siendo un patio interior Ahí hay algo. sí, dentro de la casa, porque justamente de esa manera nosotros estamos trabajando con ellos, como diciéndoles, mira, tú querías patio interior, pues entonces el patio interior puede estar ubicado acá y lo tratamos de llevar al extremo, por eso mencionamos que nuestros dibujos muchas veces son provocadores, para justamente utilizamos las palabras que ellos nos van diciendo para empezar a diseñar con ellos sobre su casa de sus sueños, los intereses que ellos tienen, que probablemente esas casas preconcebidas no tienen esa como cotidianidad o esa vida que ellos realmente esperan, sino que hay como una visión más ideal. Y Mm. luego de eso podemos sacar esa esencia que es lo que ellos verdad realmente les interesa o quieren con respecto a sus casas. Por eso el dibujo y la maqueta encontramos que es una herramienta que si bien en la arquitectura siempre ha existido, para nosotros lo seguimos utilizando, pero de una manera como cercana con ellos. No es como que nos encerramos en un lugar y nos ponemos a dibujar y tratamos de crear cosas, sino que constantemente con ellos hacemos parte de ese diseño y estamos ahí como trazando y rayando cosas para poder efectivamente acercarnos a ese escenario como ideal o lo que ellos esperan con su vivienda. Y Y acá yo, también tiene un lucernario, igual que en la primera. Sí. ¿Por qué lucernario? Bueno, acá las aguas están como más simétricas, en el otro están asimétricas, ¿no? generalmente esas entradas de luz las ponemos, por ejemplo, para acentuar accesos, poder generar a lo mejor una fachada muy opaca, cosa que la persona pueda entrar y pueda, no sé, abrir el paisaje, como que ese tipo de cosas más naturales las buscamos y que también tienen que ver con ahorro de energía, de no tener todo el día prendida la luz, por ejemplo, dentro de un pasillo, No, eh, no hemos ese dado tipo. cuenta, sí, nos hemos dado cuenta también que este módulo de 3,6 por 3,6 a veces, claro, con la distancia ya de 7 metros 2, el ingreso de luz es mucho más reducido.
Entonces la idea es justamente como ingresar luz también en la parte interior, como decía Víctor, por un aspecto como de eficiencia energética. Entonces, estamos tratando de incorporarle luz, ¿cierto? Como a las partes como, muy interiores de la casa, los sectores que quedan más oscuros de la casa. Y bueno, eso es un recurso que constantemente lo estamos eh, incentivando, también como decía Víctor, para reforzar quizás un acceso, o si no también a veces otro recurso que ocupamos son como patios de luz o no sé, como de la casa. Nosotros, o sea, creemos que, por ejemplo, no se nos olvidan los clientes. La señora cuando vio la maqueta y pudo entender, como dice Roberto, como que su rostro jamás se nos va a olvidar. Por lo tanto, es de harto aprendizaje el contacto con los clientes, de que de repente hay reuniones donde, no sé, no está dispuesto a transar cosas y es como, bueno, nosotros ahí tenemos que tener la capacidad de poder guardar la calma, mostrarle de otra manera. Al igual como nuestras referencias que se van nutriendo no tan solo de la arquitectura, sino como lo que decía el Roberto en un comienzo, desde la vida cotidiana de poder tener el vínculo con el campo, de poder salir a andar en skate, de salir a andar en bicicleta, de que nuestras referencias también las recogemos desde la calle, poder tener ese vínculo directo para poder tener la herramienta. En mi caso, por ejemplo, no sé, pues desde el municipio, cuando hay un gobierno de turno, te gritan cosas en la calle. Tú tienes que tener la capacidad de poder explicar un proyecto eh, y de hablar desde el proyecto. Señora, yo no soy amigo suyo, pero tengo toda la mejor intención de poder desarrollar el mejor proyecto para usted. Claro. La acción comunitaria, que es como que te Claro, reconocemos hoy en la municipalidad, venía acá vos. claro. Sí, pero eso también nos permite, con los clientes nuevos que no conocemos, poder generar esos vínculos, poder tener la capacidad, a lo mejor, dar esos argumentos, de tocar esas teclas de repente más sensibles, no sé. De poder también hacerle como un análisis a estas personas y poder entender también qué es lo que realmente quieren, porque como te menciono, a veces ellos, o en la mayoría de los encargos, todas las personas ya vienen o con la casa prefabricada o con la casa guatonal chilena, como que ya hay una Mm, preparación de la casa ideal que ellos tienen, pero claro, cuando empezamos a hacerles consultas y empezamos a conversar de una forma muy cotidiana con ellos, empezamos ahí realmente a encontrar como la esencia de la vivienda que ellos realmente como necesitan. Y ahí es donde empezamos en primera instancia como a provocarlos justamente para poder que puedan mm, soltar y sacar todo lo que ellos realmente les gustaría hacer en su casa, y que también sabemos que a en algunos casos no es para nada quizás su última casa, a lo mejor se pueden cambiar o no, pero a veces sí, a veces están todos los recursos puestos ahí, y toda la energía y todos sus recursos como de vida están puestos ahí, entonces tratamos de esa manera poder hacer lo mejor de lo posible con los pocos recursos que hay de dinero. Bien. Vieron que siempre es cuando está el progreso, ¿no? Cuando se viene el progreso, siempre la gente se asusta y piensa, uy, todos nos vamos a quedar sin trabajo, todos, ¿no? Ahora el miedo absoluto es la inteligencia artificial, uy, los arquitectos no vamos a trabajar más, pero en el pasado lo mismo pasó con las viviendas prefabricadas, ¿no? La gente decía, pero todos van a comprar viviendas prefabricadas y los arquitectos para qué vamos a estar. Y el arquitecto siguió vivo. Y Sí. ahora ustedes, la gente como compra las prefabricadas y se da cuenta que no. ¿Cuál es el error o cuál es la problemática que tienen las viviendas prefabricadas que ustedes observan que no logra como convencer a la familia de decirse, ok, ¿por qué tengo que llamar a alguien ahora? ¿Qué mm. ven ahí? Y, yo lo que aprendí, por ejemplo, con Puma era que esta casa prefabricada, bueno, había una poca calidad como en ámbitos de construcción, primero que todo. Eso fue algo que a ellos les chocó rápidamente cuando lo lograron ver como por fuera de esta casa, como que
la calidad de terminaciones, de detalles. eh, Claro que inmediatamente les tomó como decir, no es lo que necesitamos, pero después cuando lograban entrar a estas casas prefabricadas no se sintieron viviendo en ellas. Había como una poca calidad en los espacios. Y es raro porque obviamente no, no se lo han enseñado, no han estudiado de escritura sobre eso, pero sí, solamente con el hecho de vivir en distintos lugares han ido aprendiendo por una carga como emotiva sobre los lugares y es ahí donde dicen, no es lo que queremos, no me imagino a mi hija viviendo en este lugar, no me imagino como cocinando nada en este lugar. Eh, Todos los espacios están como distribuidos en cualquier cosa, hay como una cosa más por venderte, como una cosa más del mercado solamente, pero una poca calidad como en la vida, esa vida que no te entregaba esa vivienda. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de reforzar mucho cuando recibimos estos encargos, como pensar mucho en la vida, pensar mucho en la cotidianidad, pensar mucho en la carga emotiva de, como mencionábamos, de los objetos, como que tenga espacio para que la arquitectura no sea un límite, un limitante a que no puedas tener esas cosas. Que si se tiene que transformar la casa, bueno, se tiene que transformar y no pasa nada, no vamos a estar así como haciéndole firmar cláusulas que no se puede alterar nada en la casa porque ya está como terminada. Nos interesa que las casas efectivamente sean, tengan ese buen vivir, y ese buen vivir fue algo que no lograron ver en esa casa prefabricada, y eso no, eh, claro, por un lado está la economía, necesito como, no tengo los recursos para poder como comprar otro tipo de casa, pero en todas las casas prefabricadas que he conocido a personas que lo han comprado, en todas se han ido alterando, se han ido transformando, se han ido reconvirtiendo, porque de ahí las personas se dan cuenta viviendo en ella que es un modelo de negocio que no cumple con las necesidades de un buen vivir, sino que de un buen mercado. No. Por lo tanto, tienes que tener muy claro la casa que te vas a comprar, no sé, que vas a habitar. Hemos visto y hemos revisado proyectos de casas prefabricadas, y como el espacio más íntimo de la vivienda está expuesto al lugar más público de la circulación, por ejemplo. Si alguien está durmiendo siesta, llega una fiesta, o sea, y viene mucha gente, en el fondo como que esas actividades como que comienzan a chocar un poco. Pues Eso. también está esta cuestión de la personalidad, ¿no? Mm. Finalmente, por eso el movimiento moderno ha fracasado como fracasó. Pues el sentido de no somos todos iguales y no todos vivimos de la misma manera. Entonces, la singularidad está presente. Entonces, es más, posiblemente el trabajo también de las reformas, ¿no? De cada persona que se compra un departamento nuevo, lo quiere reformar. ¿Viste? Que siempre te dicen, ay, pero yo quiero hacer cambio, pero porque no me gusta cómo. Pero entonces siempre está esa Mm. voluntad de querer cambiar algo, ¿no? Del que vive el Sí. espacio. Sí, Así es. por eso creemos que, por ejemplo, Bancada surgió de esa misma necesidad de poder tener ese balcón que me permitiera salir a fumar un cigarro, tomarme un café, tener otro espacio. Como que al final esas escalas de proyectos también a nosotros nos han llevado a esas diferentes escalas de proyectos a repensar ese tipo de elementos. Un muro donde se invierte mucho dinero, poder activarlo, poder decir, bueno, en este muro se va a colocar la leña. ¿Por qué? Porque la familia, por más que tenga una casa prefabricada, a lo mejor, no sé, junta las lucas, compra una chimenea, pero después voy a tener que hacer una ventana arriba para poder sacar todo ese calor. Pero también tengo que tener una leñera, por lo tanto, esos muros también empiezan a activarse, y no son solamente láminas. Bien. ¿Y trabajan también en reformas de departamentos? Eh, Uno de los encargos que nos llegó fue reformar una vivienda de los años 50, Víctor. Sí. Eh, y, y fue un encargo bien entretenido. Ahí Víctor se hizo más cargo de ese proyecto. Víctor, Sí, era una casa, bueno, de nuevo para pandemia, era una casa en la comuna de Cerrillo, de los familiares de Constanza, mi pareja.
que quedó abandonada. Y quedó abandonada desde el objeto. Por eso el objeto trasciende toda la obra, porque eh, quedó abandonada en el 2000, pero quedó así como con el calendario dado vuelta, con la fecha exacta donde casi la taza servía. Esa familia se fue, qué sé yo, bla, bla, bla. Tuvimos la posibilidad de comprarla y hicimos una remodelación y ahí trabajamos, limpiamos, o sea, hay un trabajo de como de despojarse de esos objetos que uno arrastra y dejar lo más pulcro posible los espacios, la luz natural que en el fondo le generamos un patio interior. Y eso, y dependiendo de los recursos era como íbamos avanzando, pero ya teníamos una estrategia eh, general. Sí, era una casa súper interesante porque se fue como ampliando como en el tiempo de los años, con familias mucho más numerosas que las de ahora, y era una casa angosta pero larguísima. Y dentro de esa, como cuando Víctor me llevó a ver esta casa, una casa que era como sombría, oscura, húmeda, por el tiempo que estuvo de abandono. Y lo primero que se nos ocurrió como estrategia es, tenemos que darle luz a esta casa, tenemos que darle como vida, etcétera. Y uno de los recursos que justamente decidimos como incorporar fue un patio de luz, un patio dentro de esta casa, para poder transformar en esa medida como lo sombría y oscura que era ese lugar. Entonces, Y resultó. empiezan a aparecer esos criterios que conversábamos delante, que al final, esa como factor económico, claro, porque al principio decíamos, bueno, le ponemos un vidrio arriba, abrimos y dejamos prácticamente que entre luz solamente, pero poder darle vida a ese patio, que empezara a crecer un árbol, que empezara a aparecer, no sé, un pequeño lugar para sentarse, como que esas articulaciones también permitieron dar mejor calidad de vida al desarrollo interior de la casa. Por lo tanto, de repente no es más interesante el exterior, sino que estar dentro de la casa. Como que sabemos que llegan los pajaritos, sabemos cómo empiezan a cambiar, no sé, pues, el árbol que pusimos también era un árbol estratégico, donde empiezan a aparecer, no sé, las estaciones del año, empieza a cambiar de color, como que esas cosas también son, creemos que esas pequeñas sensibilidades de poder escoger bien un árbol para que su raíz, no sé, no rompa el piso, es importante. Bien. Así que bueno, nos veremos en Santiago algún día, o ustedes cuando vengan para Buenos Aires, así por acá. Muchas Súper. gracias. Y claro que sí, pues, ahí nos encontraremos. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento. Adrián, muchas gracias. De Que estés muy nada, bien. Gracias. chao, Que chao. estés muy bien. Chao, chao.